Hoy tenemos un problema menos de los muchos que tenemos. Ya está aprobado por el Congreso la reforma constitucional. Los puntos que fueron sometidos fueron aprobados todos con la modificación del nombramiento de la Procuraduría. Pero no va a tener ningún efecto porque el presidente de la República se despojó de su condición de nombrar por decreto al procurador y ese nombramiento pasó al Consejo de la Magistratura, donde el presidente es el presidente del Consejo de la Magistratura. Por tanto, estamos en el mismo tema. La reforma tributaria o fiscal pasó a ser el tema más importante. Está en todas partes. Y queremos decir que hay algo que escribió José Luis de Ramón sobre el ángel tributario. Es un cuento que él hace para que alguna gente entienda el tema de la reforma. Un ángel tributario visita la República Dominicana y tiene un diálogo con República Dominicana, donde se cuentan la República le contesta al ángel todas las preguntas sobre nuestro sistema tributario. Yo creo que es interesante el cuento, porque hay una parte que se puede entender en un lenguaje sencillo, pero yo tengo un juicio muy particular sobre la reforma tributaria. Esta reforma tributaria, comparto con Michel que dice que a quien más le conviene o le convendría dejarlo todo así es Abinader, porque lo mismo de la reforma constitucional. Si él no iba a reelegirse, ¿qué necesidad de ponerle un candado? Si él mismo se puso un candado. Eso se llama superabundancia. Ahora, en el caso de los impuestos, decía, dejar la cosa como está, a quien más le conviene es Abinader, porque sería los 3 años que le restan navegar en las mismas aguas que nadó en estos 4 años pasados. Y con todas las distorsiones, terminará como terminó Danilo, como terminó Leonel, como terminó Hipólito, y que termina todo con una cifra más alta de financiamiento, de préstamos, con una mayor población, con un mayor presupuesto para todas las instituciones, al haber una mayor población, con un mayor consumo de parte de extranjeros que utilizan los servicios públicos. Y yo creo que el hacer la reforma, si realmente no la abandonan, que por el camino que van, no dudo que cualquier día de esto, el presidente dice, vamos a dejar eso. Le voy a decir por qué. Porque hay algunas cosas que para ponerla en práctica hay que arreglarlas. Y una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos es arreglar nuestras cosas, arreglar la cultura. Porque tenemos una serie de expresiones que te dicen, por ejemplo, el dominicano no trabaja, el dominicano no quiere trabajar.
el dominicano no le gusta trabajar. Y se dice, y uno termina creyéndoselo. Pero el dominicano en esta época lo que está buscando es la vida fácil. Nosotros queremos hacer una reflexión que se la dejamos a ustedes. Una, revisemos el trabajo. Ese sistema, esa reforma fiscal afecta el trabajo, afectaría mucho el trabajo, en todos los órdenes. Al pobre, a la clase media y al rico, sobre todo a la clase media. Decía alguien que el que tumba los gobiernos es la clase media. El pobre ya tocó fondo y el rico puede escaparse. Hay que arreglar el trabajo, hay que arreglar al Estado, hay que arreglarlo entero. En ese trabajo de José Luis de Ramón, termina diciendo, es el Estado, pero ese solamente, en ese artículo es el Estado, pero el trabajo hay que reformarlo. La economía del país hay que reformarla. La de las empresas y los negocios tienen que reformarse. Digo, si se hace por el libro, hasta si se cumple lo actual, sin tener que hacer reforma, tendríamos que cambiarlo todo. Y a las personas, un ejemplo, cuando usted lo contratan a trabajar, lo contratan por 8 horas y un sueldo. Pues yo pregunto, me dice un amigo, una cajera del supermercado trabaja 8 horas en la caja, pero tiene que recibir media hora antes la caja, lo que va a tener en la caja, y tiene que entregar después, media hora después. Es decir, que esa persona trabaja 9 horas. Y esa no puede variar, esa no puede barajar, ¿eh? Hasta ir al baño le es difícil. Si vamos a esa misma persona a sumarle el tiempo de transporte, tenemos que llegar a la conclusión de que esa persona dedica a trabajar posiblemente entre de 8 horas que tiene que trabajar, posiblemente tengan que trabajar 12 horas, dedicarle al trabajo 12 horas, entre transporte y llegar e irse después. ¿Qué significa? Que la persona tiene que decir, y vale la pena que el tiempo que yo me pase despierto lo pase alrededor del trabajo. Entonces, eso son algunas cosas de las que uno tiene que adaptarse para poder hablar de estas reformas que van a afectar a uno. Bien, seguimos con los comentarios de la revista. En este segundo tiempo tenemos ya a Gracie de la Cruz, está Carlos y Michelle. Queremos también decir que en esta tarde se va a cortar la cinta que va a inaugurar la sucursal número 51, creo que 51, ¿verdad?, de LIR en las Américas. Para mí tiene un significado especial porque, señores, abrir negocio a esta altura del juego, con tantos problemas, yo creo que hay algunos reconocimientos que se le deben hacer a algunos comerciantes. Yo creo que a don Abel Lachapelle debería de entregarse como los breteles de oro,
por no decir otra cosa. Eso son medidas audaces, doctor, caramba. Por no decir Además, otra cosa. ¿a quién le vamos a dejar entregarle los breteles de oro? Porque meterse en medio de una incertidumbre fiscal, donde primero se toca es eso, porque desde que tú entras, tú tienes que impuesto interno puede determinar tu costo de beneficio y como el comprador puede también hacerlo. Además de donde todos califican. No, pero además por ahí viene el Black Friday y viene la Navidad, el doble sueldo y todas esas cosas. Hay que tener cerca de los clientes todo lo que ellos van a necesitar. Pero en uno de los comentarios tempranos de Michel, decía que a veces uno de los problemas que tiene la reforma es que involucra a todo el mundo. Porque tú vienes y dices, nosotros tenemos una prima que ganaba 30,000 pesos en un sitio, que se lo puso ella misma porque ella era la gerente, y compró un Mercedes, y el que Mercedes pagaba 35,000 pesos de pagaré, porque dio un avance. Sí. Y resulta 65,000. que la casa, espérate, la casa fue a impuestos sobre la renta. Dijo, mira, yo vendí 50 vehículos, mi costo fue este, mi beneficio fue este, mis gastos fueron estos, y yo voy a pagar impuestos por el beneficio neto, ¿verdad? Ahora, esos 50 se los vendí a estos 50 clientes que me lo compraron, estos 25 al contado y estos 25 a crédito. Y cogieron lo de crédito a la muchacha y dijeron, pero mira, esta tenía un sueldo de 30 y pagaba 65. Entonces, y la llama, impuesto interno. Mire, ¿y cómo es posible? Dice, porque a mí me regalaron eso. ¿Y quién se lo regaló? Me lo regaló mi tío. Espérate. Tu tío, tu papá. Vamos a investigar a tu papá y a tu tío. Eso fue lo mismo que dijo Leonel ayer. Lo mismo que dijo Leonel. Entonces, hay un, ¿cómo que se llama eso que escriben cosas en las redes? Un influencer. Dice, yo tengo un carrito que lo compré con los likes. Sí. Y me da mucho trabajo tener tema de like. Pero tengo una amiga que tiene un carro nuevo que cuesta 400,000 pesos. Y ella no puede decir de dónde lo compró. No, eso sería interesante, doctor, ver cómo se presenta una muchacha ante un inspector de impuestos internos para explicarle lo que es la página azul. ¿Tú te imaginas eso? No, yo sí te digo a ti que yo tengo una teoría. Sí. Lo que pasa es que aquí hay mucha gente que no lo entiende y que no nos gusta, incluido a mí, porque el doctor dice que yo tengo siempre que decir, nosotros los dominicanos. Ustedes van a ver, nosotros vamos a ver. No nos gusta, pero te voy a decir algo. No hay un dominicano que pueda justificar todo lo que tiene. No existe, simplemente. Bueno. Por una razón u otra. Porque aquí hay un dato. ¿Tú te imaginas que el gobierno diga, apliquen el impuesto a las donaciones? Que existe, no hay que crearlo. Toda donación paga el 25%. La remesa paga. Pero mira, todo lo que he dado. Pero, Carlos, anoche. Oye, la donación puede caer en la remesa. Escúchame. Sí. Anoche en mi propia casa, el doctor dijo, oye, si fulano necesita 1% para completar su apartamento, si se me vende tal propiedad, dale el complétale eso. No, tú no le puedes regalar a un nieto una cosa, eso paga. No, impuesto a eso también. Sí, claro, las donaciones pagan. Déjame poner ejemplo. Como en pues mira, se jodieron los sugar. Hace rato. Tres cosas. No, pero eso está exento. Los sugar están exentos. Tres cosas que comentamos con Gracie en otro espacio. Primero, el tema de hoy
del resumen del Caribe, yo lo relaciono con el tema de Hochi, porque de Hochi tiene varias aristas diferentes, no es un asunto de semáforo, No, claro. es un asunto No es verde, amarillo y rojo, de no nada más. investigaciones privadas. Entonces, el título del trabajo dice Camaleón. En este caso se revela la lucha entre la Dirección de Inteligencia del Estado y una empresa privada, que realmente ese es el problema. Que también hace labor de espionaje e inteligencia con la anuencia de sectores de poder, por no decir de los presidentes, que siempre fueron así. Ahora hay la intención de regular, porque una empresa no puede saber más que el Estado. Veremos si se produce la magia a favor de algunas de imputados por la cantidad de información que ellos poseen. Hay que destacar que en la República Dominicana aquí no hay violencia política, aquí no hay violencia contra periodistas, hay libertad de prensa, no hay vandalismo por protestas antigubernamentales, ni hay violencia contra sindicatos, ni contra empresas o contra el gobierno, como en el pasado a veces teníamos. Ni hay comunistas. ¿Por qué entonces el Estado tiene que artillarse con una tecnología y esa ley de inteligencia? Es decir, que esto que ustedes están viendo, hay un componente importante que nosotros no sabemos qué tratamiento le va a dar la Procuraduría a una persona que posiblemente la verdadera razón por la que le dieron esa orden era por sus trabajos de inteligencia. En la misma Procuraduría lo dice, que él tenía informaciones de adentro. Entonces, aquí hay muchas cosas que no se dicen, pero que existen. Pero en todas partes, por ejemplo, aquí no abren Catalina, porque es la energía. Si abren el caso de Catalina por los 500 millones, tenemos problemas. Pero abrieron la cárcel de la Victoria Nueva, porque había interés. 5 años con una cárcel que se necesita y la de Pedro Corto, que entre las dos albergarían cómodamente 10,000 presos. Pero había que trancar a Jean Alain sin respiro. Pero no pueden bromar con Catalina, porque apagan el país. Si la guardan de cuerpo de delito, pasa eso. Y así usted coge diferentes áreas que el juego. Yo no quiero decir, porque dije que no iba a mencionar más esa vaina, que solamente aplicándole la ley al juego se resuelven los cuartos que se necesitan. Solamente aplicando la ley a que se cobren los impuestos que se dejan de pagar en los juegos de azar. Pero eso no se puede, hay que modificar el país entero y armar un reperpero que nos cambia todo por estar complaciendo. La ley de cine, Gracie, 16,800 millones ha gastado el gobierno subsidiando el cine. La taquilla solamente ha producido el 12%, 1,600 millones. Pregunta, ¿las películas son buenas? Las películas no son más que comedias de largometraje. A juicio mío, la que vi, porque no he seguido viendo, son comedias de largometraje. Con mala palabra. ¿Tú tienes alguna que sea histórica? ¿Tú tienes alguna que explique la vida de Duarte y por qué tuvo que largarse para Venezuela, morirse allá y acusarlo de que era un inútil? Lo hicimos de garitarse. Y tú tienes la historia de los 22 años de ocupación haitiana aquí.
Y tú tienes, seguro, ellos no dilatan hacer una del corte de Trujillo. Ese sí, cualquier diabetes. Ya la hicieron. La está seguro, esa hay que hacerla, sí, porque esa llena los requisitos de ellos. Y nosotros estamos financiando cuchillos para nuestra garganta. Eso, y solamente la frontera, la ley de frontera y el juego le dan sus 4 años a Abinader tranquilito, pero no puede, porque los que manejan el juego son sacrosantos, no se pueden tocar. 1000 y pico de bancas que la cobran privada, miles de pesos diarios, donde una mujer por la mañana, en vez de ir al colmado a comprar una libra de arroz, lo primero que hace es un palé. Entonces, esa gente, yo no quiero meterme a analista económico, porque todos los economistas tienen algún trabajito con algún sector, pero eso no lo toca a nadie. Eso no te lo toca a nadie. ¿Por qué? Porque la gente del juego y del narco se ocupan de antes de tú ser candidato, ya tú eres rico. Antes de tú ser candidato, tú eres rico. Yo te garantizo que si es cierto que solamente 6 han sido pedidos, esos 6 dominan 25 que hay adentro que ellos le financiaron su campaña. Y que ninguno habla ni dice esta boca es mía, búscalo. Porque hay gente que nunca han hablado y que su asistencia es muy bajita. No me quiero meter de eso porque eso es Grandes Ligas, pero alguien tiene que decirlo, por lo menos alguien que no tenga nada que perder. Claro. Porque ¿qué es lo que puede perder? 1 año, 2 años más de vivir. Esto no importa, ¿verdad, Carlos? Son muy poquitos. ¿Verdad, Carlos? Son muy poquitos. No son muy poquitos. Entonces, quería señalar eso. Hay un tema que yo quisiera que Gracie lo hable, porque ella tiene la información. Nosotros dijimos aquí el otro día que se critica mucho a España, porque España vino. Entonces yo entiendo que Israel debería de presentar los papeles donde Dios le dejó del Tigris y el Éufrates hasta la frontera con Egipto. Ese papel se lo dio, ustedes son los dueños de ahí. Igual que China presentó los papeles de Taiwán, eso tan claro. Ahora, los papeles de aquí lo tiene Basilea. Ese es lo que le dio la isla a Haití y los 22 años. Y España, que vino el 12 de octubre, supongo que es el dueño de América. Pero además, España trajo la evangelización, la educación, universidades, trajo catedrales, trajo educación, trajo lo bueno y lo malo, todo lo que tenían allá, una copia de España. Quien no trajo nada fue ni Inglaterra, ni Francia, ni Portugal. No trajeron nada. Entonces, yo creo que Kamala Harris fue que habló, pero Kamala tiene un enllave con el mexicano, ¿verdad? Bueno, hay lo que demuestra el debate de las últimas semanas es que hay una inconformidad prácticamente de la clase intelectual con relación a la celebración del 12 de octubre. Y inconforme con, digamos, con la visión que le da que fue España. hoy o ayer en Estados Unidos. Sí. Entonces, Kamala, por ejemplo, habló de que ese día tiene que conmemorarse como el Día del Respeto a la Dignidad, a la Diversidad Cultural. Y ella pues hizo una dura crítica diciendo cómo los exploradores españoles exterminaron a la población indígena, que cometieron una serie de abusos y que eso tiene que ser evaluado nuevamente. Mientras tanto, en España, para España hablar de estos temas es casi ofensivo. Vimos la reacción del rey, que estuvo sumamente molesto, primero con Andrés Manuel López Obrador y después con la presidenta actual, la señora Sheinbaum, que no lo invitó
a su toma de posesión, y eso generó un disgusto diplomático que no ha pasado a mayores. Pero el tema es bueno de que se hable, sobre todo en las escuelas, de que se diga exactamente cuáles fueron los motivos, cuáles fueron las consecuencias y por qué se critica esta festividad al entender que hubo un sometimiento y la eliminación de los pueblos indígenas. Y esta información que dice, la vicepresidenta y candidata presidencial estadounidense Kamala Harris prometió cambiar el Día de la Raza en Estados Unidos por el Día de la Resistencia Indígena, alegando que los exploradores europeos, es decir, los descubridores, iniciaron una ola de devastación, de violencia, de robo de tierras y propagaron enfermedades. Claro. Entonces, mire, es la primera vez que yo veo a un político norteamericano coincidir con México. Nunca yo hablando entonces, de eso, consideran claro, que Inglaterra era diferente. Era diferente, entonces... se habla del... Claro, el tema tiene que discutirse, porque sí. En España, ¿qué es lo que se ha dicho? En España, que el español tiene que sentirse orgulloso, que tiene que aumentar su autoestima, que hay una leyenda negra sobre lo que ellos ocurrió, que no hubo tal exterminio, que esos indígenas murieron por enfermedades, bueno, ¿no? Yo argumento. Cuando Chávez comenzó a hablar, el rey le dijo, ¿por qué no te callas? Sí. Le dijo, ¿por qué no te callas? Además, entre los indígenas resolvían sus problemas de una manera sangrienta también, entre ellos. Entre ellos, sí. ¿Qué tú piensas del cine? El problema es que está Montesinos ahí, y el sermón, entonces ya eso es un elemento que tú no puedes discutir con relación a las enfermedades. ¿Tú una matanza, claro. ¿Tú crees que en el cine estamos muy equivocados? Yo creo que debe reevaluarse. Yo, de hecho, apoyo la posición del gobierno. Me parece que la ley dispone un fondo para las producciones cinematográficas. Y bueno, ¿La nueva ley? Sí, lo dispone, y ese fondo pues nunca tiene dinero, pero hay que ponerle dinero. Ahora bien, en toda Iberoamérica hay protección al cine, en toda Iberoamérica. Lo que pasa es que me parece que aquí como que la protección fue mayor, como que lo protegieron mucho si se compara con Iberoamérica. Entonces, la idea de tenerle ese fondo para las producciones locales a mí me parece atractivo, pero creo que el Ministerio de Cultura tiene que involucrarse en ese fondo, porque siendo el cine una plataforma magnífica para dar a conocer ideas, para transmitir conocimientos y para comunicar, el Estado tiene que involucrarse en el cine para hacer producciones locales que nos sirvan de relaciones públicas, para fomentar mejor la marca país, ¿no? Eso que usted mencionó de una película sobre los 22 años, sí. Y si esa película se expone en un escenario, por ejemplo, europeo, ayuda a que esa gente conozca cuál es la perspectiva de la República Dominicana con relación a la isla. O sea, hay muchos temas que son históricos, que son importantes, que si son llevados al cine, patrocinados por ese fondo y el Ministerio de Cultura, ayuda a que la narrativa de la República Dominicana a nivel internacional se conozca más. Entonces creo que eso hay que aprovechar. Y llegar a ser pero hay un exceso. ¿Por qué tú piensas que puede el cine llegar a ser, como tú dices, un cine sueco, un cine italiano? Claro. Esto es marca país. Claro, y aquí hay muchísimas historias históricas que pueden narrarse, más allá de la comedia. Lo que pasa es que al dominicano le gusta su comedia y acude a los cines a ver su comedia, quiere ver a sus actores, quiere ver sus historias populares. Pero el Ministerio de Cultura puede involucrarse. Mira, y aquí también hay muchos pero talentos. Se pasaron con los cuartos. Sí. Claro que se pasaron porque los están protegiendo demasiado. 16,000 millones. Pero también hay este asunto, ese incentivo que ha tenido, podríamos decirte que la parte positiva, quizá hay algo que no se va a aprovechar tanto localmente como para el cine local, porque se han creado muchos talentos y lugares especiales que se han fomentado lo que es el descubrimiento de lugares que han sido escenario de películas extranjeras con escenas grabadas aquí, que han sido también, que han llevado a un reconocimiento y a una promoción de República Dominicana como lugar de filmación.
más que como lugar de promoción de películas. Entonces, lo que pasa es que como los hombres somos los que mandamos y ponemos a los que hacen comentarios, lo que nos ponemos a nosotros primero. Pero de todos esos temas, dentro de un ratico vamos a hablar con dos mujeres que sí saben lo que está pasando aquí.